usted me ofrece. Se ha detenido, ha puesto a reflexionar y decir: Señor, ¿qué me hace falta aquí adentro? ¿Qué hace falta en mi vida, en mi familia, en mi casa, en todo lo que yo hago? ¿Qué más me hace falta? Déjeme decirle que para mí no ha sido fácil, pero cada vez que el Señor me permite, por medio del Espíritu Santo de Dios, yo le digo: Señor, sane mi corazón, porque yo sé que me hacen falta muchas cosas que entregarle, pero que eso que yo le vaya a entregar sea conforme a su propósito, sea conforme a su voluntad, porque yo sé que usted va a hacer algo grande. ¿Va a ser fácil? No. Al joven rico no le fue fácil ir a vender todos sus bienes materiales y entregárselo a los pobres. Así como hoy en la actualidad usted mira que el que más tiene, más quiere. Y por eso vemos el éxodo que está aconteciendo en nuestras naciones, porque muchos se han llenado de arrogancia y se han llenado de avaricia sus corazones, y por eso vemos las poblaciones, colombianos, ecuatorianos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, panameños, brasileños, cubanos, y usted mira el éxodo que está habiendo en ese tiempo. Muchas personas que vienen de diferentes lugares, de Venezuela, Guayaquil, donde usted le quiera llamar, póngale, donde usted lo quiera poner, pero al final eso es lo que está aconteciendo, porque el hombre ha puesto su mirada en las riquezas de ese mundo y no en las riquezas que Dios tiene preparadas para él. Los corazones llenos de envidia, los corazones llenos de amargura, los corazones llenos de frustración, pero menos del amor de Cristo. Aleluya por ese amén. Mire, yo le voy a decir algo. El Señor Jesucristo dijo a lo último a sus discípulos, oiga bien lo que les dijo: de hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. ¿Usted sabe por qué? ¿Se ha preguntado usted por qué? No. Si es la avaricia la que los pierde. Todas esas cosas están minando los corazones. Pero usted sabe por qué. Porque cuando usted no pone la vista en el blanco perfecto, usted se falló toda su vida. Y usted sabe quién es el blanco perfecto. ¿Cómo? Dígalo fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? No lo escucho. Jesús. Vuelva a decirlo por última vez, pero esta vez con todo su galillo, como decimos. ¿Cómo? Jesús. Usted ve la diferencia. Nombre que es sobre todo nombre. Entonces le dejo con esa reflexión. Si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, hágalo. Mire, yo no sé cuántas personas han escuchado este llamado acá, de los que han tenido días, semanas, no sé. Pero si usted no lo ha hecho, es necesario que se lo haga. No endurezca su corazón, porque Dios con misericordia le está llamando. No permita que su corazón se entristezca y termine huyendo como huyó el joven rico. ¿Sabe que el joven rico no le siguió? Porque él tenía puesta su vista ¿en qué? En sus riquezas, en sus bienes materiales, pero no en lo que era de Dios. Y las cosas de Dios, aunque no son físicas todas, pero vamos a recibir recompensa en esta vida y en la venidera. Escucha esto último y con esto termino. Les aseguro, oiga lo que respondió Jesús a sus discípulos, porque le dijeron sus discípulos: nosotros te hemos seguido y ¿qué recibimos? Por aquello de que usted cree que está haciendo algo y no está recibiendo algo monetario. Miren lo que le dijo Jesús. Les aseguro, respondió Jesús, que en la renovación de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en 12 tronos,
para gobernar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que por mi causa, oiga bien, y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o terreno, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y los muchos de los últimos serán primeros. ¿Quién no dijo eso? Jesús. Entonces tome esa promesa y arrebátela aquí adelante, recibiendo a Cristo en su corazón. Hágalo, no lo dude. Vamos a presentarnos y vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Tú eres el Rey, Señor. Vamos. Permítame. Vamos a creer que Jesús va a hacer esa obra. ¿Ok? Creamos y vamos a decirle: creo en ti. Vamos a decirles: para ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo quieres hablar de tu presencia y hacer de tu poder a los que estamos aquí. Sí, Señor, llénanos de tu presencia todos los que estamos aquí. Mire, si usted no puede cerrar sus ojos, entonces dígale al Señor ahí: quiero levantar ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenes el lugar de tu presencia, y haces de tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. oh sí, Señor, Hijo de Dios, recibe toda la alabanza y recibe toda oración, Señor, en esta noche. Vamos a decirle una vez más: Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, Solo llenes el lugar con tu presencia. Solo llenes tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti,
Bueno, llegó el momento de la oración, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso, pero con ganas, fuertemente para el Señor. Vamos a soltar esa manita, vamos. Dios nos dio las manitas, estamos sanos. Hay muchos que no la tienen y no pueden, y nosotros que la tenemos que disfrutar para dársela al Señor. Vamos a darle gracias por todo. Vamos a agradecerle lo que ha hecho y está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Con reverencia, con los ojitos cerraditos y en reverencia. Todo tiene su tiempo. Padre que estás en los cielos, Señor, tú que eres grande, maravilloso, poderoso, que eres digno de toda gloria, de toda honra, Padre. Te damos gracias, Señor, gracias. Gracias por todo lo que tú haces y estás haciendo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí, Padre. Gracias, Señor, por este techo que nos está brindando, Padre mío. Por este abrigo, Señor, por el alimento que recibimos, Padre mío. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque esto es una bendición, Papito Dios. Muchos están en las calles, Padre mío, con frío, con hambre, Señor. No tienen a dónde llegar, Papito Dios. Tocan puertas y no se les pueden abrir, Papito Dios. Ayúdalos, Padre mío. Sabemos que este frío es fuerte, Señor, que no es fácil estar en la calle, Padre. Ayúdalos, Papito Dios. Y agradecidos estamos, Padre, del Pastor Jacob, de permitirnos abrir estas puertas, Señor, de acobijarnos en este lugar, Papito Dios, de darnos el alimento, Padre mío. Gracias, bendígalo, Papito Dios. Bendiga su vida, su familia, Padre mío. Bendiga su descendencia, Señor. Permítale, Señor, que esas puertas de los cielos sean abiertas y se vean derramadas bendiciones sobre su familia, Padre. Bendígalo, Papito Dios. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, por los que están en los hospitales, Señor mío. Te clamamos por esos 2 bebés, Señor, que están allá luchando, Padre, luchando con su vida, Señor. Tú sabes y conoces, Papito Dios, el propósito, Padre mío. Tú sabes, Señor mío, de qué manera vas a trabajar, Padre mío. Pero sabemos que ya están sanos. Lo creemos en el nombre de Jesús, que van a llegar a este lugar y van a testificar lo grande y maravilloso que tú eres, Señor. Bendiga, Señor. Bendiga a la señora que está en el hospital, Señor. La que está sufriendo, Papito Dios, en su estómago, Señor, en su abdomen, Padre mío. Solo tú la puedes sanar. Pasa tu manita por su estómago, su abdomen. Tú eres el médico por excelencia, Señor. El doctor de doctores, Papito Dios. Paséate, Padre mío, por esos hospitales, Señor. Que seas tú, Papito Santo, poderoso. Bendiga este lugar, Señor. Saca todo lo que no sirva de este lugar, Papito Dios. Saca lo que daña este lugar, Padre mío. Saca lo que no es tuyo, Padre mío. Que seas tú reinando en este lugar. Que el amor, que la paz tuya reine, el gozo, Señor. Que seas tú cada día más, Papito Dios, con nosotros. Porque si tú no estás con nosotros, Señor, no iremos a ningún lado, Papito Dios. Bendiga a los que están en procesos migratorios, Señor. Sabemos que están pasando demasiadas personas, Papito Dios. Ayúdanos, Señor mío. Sabemos que no es fácil esos procesos, Señor. No es fácil para nadie, Señor mío. Deseamos que ellos también lleguen a este lugar, Papito Dios. Pisen esta tierra, Señor. Denle las oportunidades, Papito Dios. Bendíganos con tu sangre preciosa, Señor. Y cúbranos con la sangre de Cristo, la cabeza, los pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? A su nombre. A su pueblo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ser obedientes, vamos a acomodar, a acostarnos con obediencia y a obedecer, ¿verdad? Y que Dios los bendiga.